Buenas, mi nombre es Inés Delgado, estudiante de Derecho, y le voy a hablar sobre las nociones generales del derecho laboral. La evolución histórica del trabajo humano tiene varias etapas en la prehistoria. Se puede decir que entre la caza y la recolección, los primeros humanos dependían de ello, así como de la pesca y la recolección de plantas para sobrevivir. El trabajo estaba estrechamente ligado a la supervivencia y se distribuía según la edad y el género. Mientras que en la antigüedad, las civilizaciones antiguas como Egipto, Mesopotamia y Roma, el trabajo se estratificó aún más. La esclavitud se convirtió en una forma común de trabajo y surgieron grandes proyectos de construcción. En ese tiempo estos trabajos eran como las pirámides y los templos. La división de trabajo se hizo más compleja con la aparición de una gran variedad de oficios. Por otro lado, en Roma y Grecia, estas sociedades antiguas, el trabajo manual era a menudo despreciado, mientras que las actividades intelectuales eran valoradas. Se desarrollaron sistemas de gremios y asociaciones para regular el trabajo artesanal. Por otro lado, en la Edad Media se encuentra el feudalismo y los gremios. En el primero, este sistema feudal dominó específicamente fue en Europa, con siervos que trabajaban las tierras para los señores feudales. Y los gremios de artesanos florecieron en las ciudades, regulando la producción y el comercio. También ejercieron un control significativo sobre la producción y el comercio, estableciendo estándares de calidad y precio. El sistema de aprendizaje permitía la transición de habilidades y conocimientos de generación en generación. Mientras que en la edad moderna se puede decir que la revolución industrial, con la intervención de la maquinaria y la producción en masa, transformaron radicalmente el trabajo, ya que con la revolución industrial surgieron las fábricas y los trabajadores se concentraron en entornos laborales urbanos. También se desarrollaron nuevas formas de organización del trabajo, como la división del trabajo y la especialización. Por otro lado, el capitalismo se convirtió en el sistema económico dominante con el trabajo asalariado como forma principal de empleo. Surgieron los movimientos obreros en respuesta a las duras condiciones laborales. Mientras que en la edad contemporánea, en el siglo XX, fue testigo de importantes avances tecnológicos. Estos avances son conocidos como la automatización y la informática, la globalización y la expansión de las corporaciones multinacionales transformaron el mercado laboral y se produjo un aumento en la participación de las mujeres en la fuerza laboral. Como podemos decir que en la era digital, la revolución digital ha dado lugar a nuevas formas de trabajo como el teletrabajo y la inteligencia artificial de automatización. Esto plantea desafíos y oportunidades para el futuro del trabajo, ya que la tecnología ha cambiado radicalmente la forma en la que el trabajo se realiza. Siguiendo el mismo orden de ideas, el régimen de trabajo en la época precolombina, podemos decir que las sociedades precolombinas, como los aztecas, mayas e incas, ellos tenían sistemas de trabajo organizados y complejos. El trabajo estaba estrechamente ligado a la estructura social de las necesidades de la comunidad. En este tiempo, la agricultura era la base de la economía y el trabajo agrícola se realizaba de forma comunal o familiar. También existían diversas especializaciones laborales como artesanos, constructores, mineros y comerciantes. Cuando se habla del sistema de trabajo en muchas culturas, se practicaba la reciprocidad, donde el trabajo se intercambiaba entre miembros de la comunidad, y también existía el tributo, donde las comunidades entregaban parte de su producción a los gobernantes. Y en el Imperio Inca se implementó el sistema de la mita, que era un trabajo obligatorio por turnos para el Estado. Siguiendo hacia la época colonial, el impacto de la colonización con la llegada de los españoles
transformó radicalmente el sistema de trabajo indígena, ya que se impusieron nuevas formas de trabajo forzado como la encomienda, la mita y el yanaconazgo. La explotación de los recursos naturales, especialmente la minería, se convirtió en una prioridad. Y los sistemas de trabajo coloniales, como la encomienda, consistían en la asignación de grupos de indígenas a colonizadores, quienes lo utilizaban como mano de obra. Y los indígenas debían pagar tributo y realizar trabajos forzados. Mientras que en la mita se adoptó el sistema incaico, obligando a los indígenas a trabajar en las minas y obras públicas. Por otro lado, las condiciones laborales eran extremadamente duras y causaron una alta mortalidad. El yanaconazgo era una forma de servidumbre donde los indígenas trabajaban en las tierras de los colonizadores a cambio de protección. Y por último, la esclavitud. Con la decaída de la población indígena, se importaron esclavos de África para realizar los trabajos más duros. Cuando hacemos referencia a la evolución del trabajo en el país, en Venezuela, ha sido un proceso complejo influenciado por factores históricos, económicos y sociales. En la época prepetrolera, al principio del siglo XX, hablamos específicamente de la economía agrícola, ya que la economía venezolana se basaba principalmente en agricultura, con los productos como el café y el cacao. La fuerza laboral se concentraba en el sector agrícola como una marcada estratificación social. Las condiciones laborales eran precarias, con una fuerte dependencia de los terratenientes. En el inicio de la actividad petrolera, a principios del siglo XX, comenzó la explotación de la misma, lo que transformaría radicalmente la economía y el mercado laboral, ya que con el auge petrolero se convirtió en el principal motor de la economía venezolana, generando una gran afluencia de ingresos, y esto produjo una migración masiva del campo a las ciudades en busca de oportunidades laborales en el sector petrolero y en las industrias relacionadas. Se puede decir que el Estado se convirtió en un importante empleador, impulsando el desarrollo de empresas estatales. También el desarrollo de estas industrias se promovió con la creación de industrias básicas como la siderúrgica y la petroquímica. Podemos decir que se fortaleció el movimiento sindical, logrando importantes avances en materia de derecho laboral, ya que se promulgó la legislación laboral para proteger a los trabajadores. Cuando hablamos de los aspectos legales en Venezuela, cuenta con una legislación laboral que protege los derechos de los trabajadores, incluyendo la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras. Esta ley establece derechos como el salario mínimo, las vacaciones, las prestaciones sociales y la protección contra el despido injustificado. En el mismo orden de ideas, tenemos el origen del derecho internacional del trabajo. Este tiene sus raíces en el siglo XIX, cuando la industrialización generó graves problemas laborales, como la explotación infantil, las largas jornadas de trabajo y las condiciones insalubres. La necesidad de proteger a los trabajadores llevó a la creación de las organizaciones internacionales y a la adopción de los primeros tratados sobre trabajos. Un hito fundamental en el origen del derecho internacional del trabajo fue la creación de las organizaciones internacionales del trabajo en 1919, como parte del Tratado de Versalles, que puso fin a la Primera Guerra Mundial. Las organizaciones internacionales de trabajo se convirtió en el principal organismo internacional encargado de elaborar, supervisar el cumplimiento de las normas laborales. Estas organizaciones tienen su estructura y funcionamiento, siendo
un órgano especializado de las Naciones Unidas que se ocupa de los asuntos relativos al trabajo y las relaciones laborales entre empleado y trabajador. Su estructura única, basada en el tripartismo de los gobiernos, empleados y trabajadores de sus Estados miembros, lo que garantiza que las normas laborales reflejen las necesidades y preocupaciones de todas las partes interesadas. También como parte de la estructura están las conferencias internacionales del trabajo, el Consejo de Administración de Oficinas. Por otro lado, la Organización Internacional del Trabajo elabora normas internacionales del trabajo que se plasman en convenios y recomendaciones. De igual manera, cuenta con principios fundamentales, los cuales se basan en la libertad sindical y de asociación, derechos de negociación colectiva, abolición de trabajos forzosos, eliminación del trabajo infantil, igualdad de oportunidades y de trato en el empleo. La Organización Internacional del Trabajo desempeña un papel crucial en la promoción de la justicia social y el trabajo decente en todo el mundo. Continuamos con el derecho laboral. Podemos decir que es una rama del derecho que regula las relaciones jurídicas entre empleados y trabajadores, estableciendo derechos y obligaciones para ambas partes. Conceptualmente, es un conjunto de normas jurídicas que regulan las relaciones entre empleados y trabajadores, con el fin de garantizar condiciones de trabajo justas y equitativas como denominación y naturaleza jurídica. Podemos decir que es el derecho del trabajo, del derecho laboral o el de derecho social del trabajo. En la naturaleza jurídica tenemos que es una rama autónoma del derecho con principios y normas propias. Este se ubica dentro del derecho civil, que busca regular las relaciones entre individuos y grupos sociales. Tiene por objeto regular las relaciones laborales, estableciendo derechos y obligaciones para empleadores y trabajadores. También busca garantizar condiciones de trabajo dignos y justos. Busca promover la justicia social y el equilibrio entre las partes, y también que el trabajo podemos decir que es una actividad humana fundamental que tiene un impacto significativo en la sociedad. Entonces, el derecho laboral reconoce esta dimensión social del trabajo y busca proteger los derechos de los trabajadores como miembros de la sociedad. Tenemos que como fuentes del derecho laboral principalmente está la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que es la norma suprema. También están las leyes, reglamentos, contratos colectivos, jurisprudencia, doctrinas y convenios y recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo. Como base constitucional, en la Constitución de la República de 1961 establecía derechos laborales fundamentales como el derecho al trabajo, a la seguridad social y a la libertad sindical. También reconocía la importancia del trabajo como hecho social y protegía los derechos de los trabajadores, mientras que en la Constitución de 1999 consagra el trabajo como un derecho y un deber social. Fortalece la protección de los derechos laborales, incluyendo el derecho a la negociación colectiva, a la huelga y a la seguridad e higiene en el trabajo. También le da una gran importancia a los sindicatos y al Estado como ente regulador de las relaciones laborales. Continuando, podemos decir que de igual forma la libertad de trabajo se conceptualiza como un principio fundamental que garantiza el derecho de toda persona a elegir libremente su profesión u oficio, así como decidir si desea o no trabajar. Dentro de las limitaciones, aunque la libertad de trabajo es amplia, existen limitaciones legales para proteger el interés público, la seguridad nacional, la salud y la moral. También se puede establecer restricciones para proteger los derechos de los terceros y el despido masivo. También la reducción de personal
están regulados por la ley y necesitan autorización del Ministerio del Trabajo dentro de las libertades complementarias, la libertad sindical, derecho de los trabajadores a organizarse en sindicatos, derecho a la negociación colectiva, que es el derecho de los sindicatos a negociar condiciones de trabajo con los empleadores, y el derecho a la huelga, que es el derecho de los trabajadores a suspender el trabajo para defender sus intereses. Cuando hablamos del trabajo como derecho y deber, en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela consagra el trabajo como un derecho y un deber social. El Estado debe garantizar el derecho al trabajo y promover la creación del empleo. El trabajador tiene el deber de realizar su trabajo de manera responsable y eficiente. Esta también se prohíbe la discriminación en todas sus formas, bien sea por motivo de raza, de sexo, de religión, origen social, orientación sexual, discapacidad, entre otros. El orden público en materia laboral, tenemos las normas laborales. Son de orden público, lo que significa que son de obligatorio cumplimiento y no pueden ser derogadas. Por acuerdos entre particulares, el Estado interviene para garantizar los derechos de los trabajadores, considerados la parte más débil de la relación laboral, claro está. En el artículo 10 de la Ley Orgánica del Trabajo establece que los derechos laborales son irrenunciables y que cualquier acuerdo que los vulnere es nulo. Podemos decir que, por otra parte, dentro de los principios de interpretación está el principio indubio propietario, que se refiere a un caso de duda sobre la interpretación de una norma laboral. Se debe favorecer al trabajador. Está el principio de la norma más favorable si existen varias normas aplicables a una situación laboral. Se debe aplicar la más favorable al trabajador. Está el principio de la prescripción, que son las acciones laborales cuando tienen un plazo de prescripción después del cual se extingue la prescripción de las acciones provenientes de accidentes o enfermedades del trabajo. Y la prescripción de las utilidades tienen su tiempo estipulado por la ley. La interrupción de la prescripción se puede interrumpir por diversas causas, como la presentación de una demanda judicial o el reconocimiento de la deuda por parte del empleador, y esto tiene como efecto reiniciar el cómputo del plazo. En el ámbito del derecho laboral, las personas que intervienen en la relación de trabajo tienen roles y definiciones legales específicamente. Podemos encontrar el trabajador como con una definición legal. Podemos decir que es la persona natural que presta un servicio personal a otra bajo dependencia y subordinación a cambio de una remuneración. Existen diversas clasificaciones de trabajadores según su tipo de contrato, funciones y niveles de responsabilidad. El trabajador no dependiente son aquellos que prestan servicios de forma autónoma sin relación de subordinación, como los trabajadores con cuentas propias. También están los profesionales liberales. Aunque ejercen una profesión, su relación laboral puede variar. Si existe subordinación, se considera trabajadores dependientes. Están los miembros de cuerpos armados, que tienen un régimen especial y no se rigen por el derecho laboral común. Los servidores públicos son trabajadores al servicio del Estado con un régimen laboral especial. La clasificación de cargos, están los empleados de dirección, que son aquellos que ejercen funciones de dirección y representación del patrono, y están los trabajadores de confianza, que son aquellos que manejan información confidencial o tienen un alto grado de responsabilidad. También está el patrón como definición legal. Podemos decir que esta es la persona natural o jurídica
que utiliza los servicios de uno o varios trabajadores como noción, establecimiento, explotación y faena. Estos términos se refieren a las unidades económicas donde se desarrolla la actividad laboral. Los grupos de empresa se conocen como los conjuntos bajo un mismo control que pueden generar responsabilidad solidaria. Empresas de trabajo temporal son aquellas que suministran trabajadores a otras empresas de forma temporal. Por otro lado, el intermediario es la persona que actúa en nombre del patrono, pero no asume su responsabilidad. También podemos encontrar el contratista, que es la persona que realiza una obra o servicio por cuenta propia, pero para el beneficio de otro. La responsabilidad solidaria con el beneficiario. En algunos casos, el beneficiario del trabajador puede tener responsabilidad solidaria con el contratista. Pero podemos decir que la ley establece presunciones para proteger al trabajador, como la presunción de laboralidad en caso de duda. El representante del patrono es la persona que actúa en nombre del patrono con poder para tomar decisiones en materia laboral. Bueno, esto fue un breve análisis del módulo 1 de la materia de Derecho Laboral.